con el programa. Hemos retornado a elecciones 2016, propuestas legislativas, y ya nos acompañan tres invitados que plantearán sus propuestas referentes al tema de la regionalización y de cómo reactivar este proceso. Nos acompaña aquí a mi lado derecho el señor Gilmer Reyes, candidato con el número 9 por Perú Posible. Bienvenido. A mi lado izquierdo nos acompaña el señor Javier Barreda, también candidato con el número 9, pero por Alianza Popular. Y también se encuentra a nuestro lado izquierdo Carlos Infantas. Él es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. También es interesante escuchar qué plantea esta agrupación política. Vamos a dar inicio entonces a las propuestas. Señor Gilmer Reyes, lo escuchamos. Tiene 2 minutos. Bueno, buenas tardes. Respecto al tema de regionalización, tenemos que entender el tema de regionalización en su aspecto amplio, ¿no? Que es el tema de la descentralización. Y la descentralización es un mecanismo para que el desarrollo económico y social puede llegar a los pueblos que están alejados, las otras regiones, las otras ciudades del país. Y la regionalización es un instrumento de este proceso de regionalización que estuvo previsto ya desde la Constitución del 79 y se ha ido haciendo varios avances en el tiempo, varios intentos. El último fue una consulta popular respecto a si algunas regiones querían unirse, y creo que ahí hay que entender un poquito los nacionalismos que hay pequeños, ¿no? Dentro de nuestro país, por razones históricas, por razones culturales, que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, Lima también, ¿no? Siendo una gran urbe, tiene 43 distritos, y vaya usted a decir a un vecino de San Martín de Porres que se una y se haga un solo distrito con un vecino de Caraballo. Es muy difícil pensar en eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, creo que hay que partir de integrar económicamente a las regiones. A partir de esa integración económica, a partir de esos vínculos, podemos ya pensar en poder juntar a territorios más amplios, ¿no? Entonces, uno de los criterios es económico. El otro tiene que ser, creo yo, histórico-cultural, porque las regiones también tienen que tener cierta identidad, cierto tipo de costumbres afines para que pueda haber cierta identidad, ¿no? Y a partir de eso creo que el trabajo está en poder conversar y no imponer este tipo de mecanismos para poder llegar a regiones menos numerosas, con mayores niveles de control, para que los trabajos de desarrollo económico puedan hacerse a un nivel más pequeño. Bien, conversar y no imponer. Luego lo vamos a debatir. A continuación, Javier Barreda, candidato con el número 9 por Alianza Popular. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, hay que recuperar el tiempo perdido. No hemos tenido un proceso activo de descentralización en el actual gobierno. Hay que recuperar justamente ese proceso. Es viable, es posible hacer regiones competitivas. El tema es que hemos comenzado al revés, creando primero departamentos que deberían después hacerse regiones, y ahí había un problema. ¿Cómo liberarnos de este entrampamiento departamentalista que existe en el proceso? Creo que una salida es la construcción de mancomunidades regionales. Nosotros dejamos eso avanzado en el segundo gobierno del presidente Alan García. Actualmente hay cerca de 3 mancomunidades regionales, es decir, son la integración de regiones, de departamentos, con una mirada común de desarrollo, una mirada común de sus problemas, y creo que es el primer paso para constituir realmente regiones transversales, viables, integradas, y sobre todo con un sustento económico y social diferente, de acuerdo a cada realidad. Lo otro que hay que hacer es capacitar las instancias regionales. Creo que ahí las instancias vinculadas a la PCM tienen que hacer un gran trabajo de capacitar al recurso humano en cada región. Lamentablemente se ha descuidado eso. Hay que impulsar eso de la PCM o de la Junta de Coordinación Interregional, que sería importante, y darle más recursos en esa capacitación a las regiones con menos competitividad regional y económica y técnica. Es decir, tenés una cosa es la transferencia de recursos, de funciones y capacidades en La Libertad, por ejemplo, Lambayeque, y otra cosa Ayacucho, Apurímac, o regiones mucho más alejadas. Es decir, la propuesta de capacitación tiene que estar reconociendo la diferencia que hay entre las regiones más competitivas y las regiones más olvidadas o menos competitivas. Lo otro es que corregir el tema de la corrupción en las regiones. Lo primero es que establecer toda una ofensiva de la Contraloría ad hoc a cada una de las regiones
pero no solamente controlar por controlar, sino controlar orientando y generando participación de la sociedad civil contra la corrupción en las regiones. Gracias. Bien. Ahora continuamos con Carlos Infantas, asesor del candidato presidencial del partido político Orden. ¿Cuál es la propuesta de Orden? Se parte de que cuando se tomó la decisión de iniciar la regionalización haciendo regiones en los departamentos, fue una decisión apresurada, absolutamente equivocada, que sin embargo la tomaron 119 congresistas casi unánimemente en el Congreso de la República del año 2002 más o menos. Yo estaba en ese Congreso y fui el único voto en contra del inicio de la regionalización sobre la base de departamentos, porque entendía que era una decisión apresurada, donde se estaba poniendo por delante la carreta, delante de los caballos. Entonces, pero bueno, el tiempo creo que me ha dado la razón, porque ha fracasado o viene fracasando el proceso de regionalización. Se han iniciado o están ahora funcionando regiones que en realidad no funcionan. Funcionan algunas dependiendo de la capacidad personal del presidente regional, como es el caso de ese señor de Moquegua, que fue un buen presidente regional, y algunos otros que son casos excepcionales dentro de regiones que en realidad no funcionan. Entonces, el tema es que estamos pues en un estado de ineficiencia, un estado ineficiente, mal regionalizado, que es muy difícil corregir, porque se han producido inercias institucionales. ¿Y cómo se hace para tomar medidas, de repente anulando alguna región o replanteando las cosas, si ya hay intereses políticos que están vigentes, que van a defender desde una trinchera sus intereses, más que nada particulares y políticos? Entonces hay que iniciar un cambio, una mutación. Entonces ahí viene la propuesta de que se ha pensado a nivel del partido político Orden, presidido por el señor Antero Flores Arauz, de pasar a una instancia intermedia, haciendo un ministerio de la regionalización. Ministerio de la regionalización. Bien, con estos planteamientos nos vamos a una pausa y volvemos para conversar más del tema, para debatir, para saber si finalmente estas propuestas son viables o no. Ya regresamos. Esta semana en Imagen de la Música, el lunes. El martes. El miércoles. Lugar está donde yo pueda soñar. El jueves. El viernes. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Un especial de costumbres nos conduce por diversos paraderos del Perú, donde el buen ingrediente asegura un delicioso potaje, el cual se enriquece por la tradición. Tenemos de guánuco, es el tumbo, o poroporo, es una fruta nativa. Tenemos la chalarina, que es de Cajabamba. Vea costumbres a través de un recorrido dominguero por la Feria Agropecuaria Mistura, en Magdalena del Mar. Además, viaje a Maras, Arequipa y Oxapampa. Este es el resultado de la alianza cocinero-campesinos. Si tú compras pues un pan que pese, no, es un pan saludable. Un domingo en la mañana, costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria.
Durante el verano el riesgo de sequía es latente. El agua debe ser utilizada solo para necesidades básicas como la higiene y la alimentación. No dejes el caño o la ducha abiertos por mucho tiempo, solo lo necesario. Revisa siempre las llaves de agua y las tuberías para evitar fugas y almacena todo el agua que puedas, pero en condiciones saludables. El agua es vital. Prepárate Perú. Tu cuidado depende de ti. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. No crean que esta es la letra de un reggaetón. No. Esta es la letra de un bolero. Les voy a contar la historia de cómo llegó este género musical a nuestro país y cómo se engrandeció aquí. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Ya estamos de vuelta con elecciones 2016, propuestas legislativas. La regionalización se ha convertido en un anhelo nacional, pues es un instrumento que nos permitirá finalmente ese desarrollo económico, político, social del país. Nos acompañan 3 invitados con distintas propuestas para reactivar este proceso de regionalización en el Perú. A mi lado derecho se encuentra Gilmer Reyes, candidato con el número 9 por Perú Posible. A mi lado izquierdo nos acompaña Javier Barreda, también con el número 9 por el Partido Alianza Popular. Y también Carlos Infantas, quien es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. A continuación, en este bloque, vamos a explicar cómo llevaríamos a cabo lo que se planteó en el bloque anterior. Vamos a preguntarle entonces a Gilmer Reyes cómo entender esos nacionalismos que usted ha mencionado, cómo lograr una identidad entre las distintas regiones, los distintos departamentos y además conversar y no imponer, lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Es correcto, creo que debemos partir de ese principio de conversación, porque creo que la gran mayoría de problemas en el Perú se dan por la falta de comunicación entre los diferentes actores. Cada vez que surge un problema creo que es por falta de información o por información incorrecta, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo desde el plan de gobierno el restablecer el Consejo Nacional de Descentralización. Esta entidad fue creada durante el gobierno del presidente Toledo y tenía rango ministerial y recogía el voz y voto de los actores a nivel regional o departamental, si se quiere en ese momento, ¿no? Hoy en día tenemos a una secretaría en PCM, la Secretaría de Descentralización, que en realidad es una secretaría más de las cientos o docenas que tiene la PCM y en realidad no tiene la relevancia y la importancia necesaria. Yo creo que tanto los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y demás actores de la sociedad civil necesitan un espacio y este espacio tiene que ser el Consejo Nacional de Descentralización que vamos a reactivar el director ejecutivo de esta entidad tiene una voz y voto dentro, o por lo menos voz dentro del Consejo de Ministros para poder exponer la problemática regional y poder llegar a esos consensos. El otro tema es el control, ¿no? O sea, yo creo que gran parte de los problemas que hemos tenido en la regionalización es la falta de control de parte de los presidentes regionales, ahora gobernadores regionales, ¿no? La ley que eliminó la reelección hace un par de años ya establece algunos controles por parte del Congreso, pero creo que es mucho más importante que los mismos ciudadanos ejerzan mayor control sobre sus autoridades y esto se da teniendo acceso a información. Y para tener acceso a información necesitamos llevar Internet de banda ancha a todo el país y esa es una de las grandes propuestas que tenemos, Internet universal, Internet gratuito en espacios públicos, para que los ciudadanos estén informados y no haya actores que desinformen o estas personas no tengan información. Y creo que ese control ciudadano va a hacer que tengamos mejores gobiernos regionales. Bien, muchas gracias por explicarnos su proyecto. Usted además es jefe del plan de gobierno de Perú Posible, así que seguro más adelante conversaremos
con usted. Bien, continuamos con Javier Barreda, candidato número 9 por el partido Alianza Popular. Sí. ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido y el tema de las mancomunidades regionales? Sí, lo primero es creer en el proceso. Hay dudas sobre el proceso. Nosotros como partido y como alianza creemos en la descentralización. Si se puede trabajar en conjunto, gobierno central, regiones y municipios, se pueden hacer obras. En nuestro gobierno se hicieron 155.000 obras con gobiernos regionales y gobiernos locales. Hubo esa alianza, esa voluntad por desarrollar. Hay que impulsar un segundo shock descentralizador, pero con incentivos para justamente constituir las macrorregiones, que es una instancia de coordinación. Si hay departamentos o regiones que quieren juntarse para un proyecto de desarrollo, entonces las instancias del gobierno central, el Ministerio de Economía, debe darle incentivos justamente que premien la voluntad de integración. Porque el fracaso de la referéndum en el 2003, cuando se consultó la integración, y fue el fracaso un poco del Consejo de Estabilización de aquel entonces, fue que por más liderazgo que hubo en las regiones, los pueblos no querían una integración. Pero también porque no hubo incentivos para que se generen las macrorregiones. Y eso hay que trabajar, en el tema de incentivos concretos. Claro, ahora que lo menciona, Moquegua y Tacna estuvieron confrontados por el tema de la repartición del canon minero. Entonces, ¿cómo trabajar contra esto? Sí, porque efectivamente hay un espíritu departamentalista, pero si uno establece las reglas claras y hay liderazgos conjuntos en cada departamento e incentivos donde tú priorices proyectos de cuencas que integren a macrorregiones, entonces la población se va a dar cuenta que la integración es una ganancia. Y creo que eso es clave para que el proceso continúe, se fortalezca y realmente prenda para el desarrollo de todos los peruanos. Y el tema de las identidades, los pequeños nacionalismos que siempre van mencionaba a el señor existir. Gilmer Mira, Reyes. nosotros estamos separados del Callao y no somos muy diferentes. Siempre va a existir. Pero si uno genera incentivos adecuados en el cual la población ve que la integración genera más empleo, desarrollo, obras de infraestructura, crecimiento del empleo, con eso mermamos el centralismo o el chauvinismo departamental que tanto daño daña. Y gracias por la invitación, Violeta. Muchas gracias por este programa. A nuestros invitados por estar el día de hoy en nuestro primer programa. Le vamos a dar buena suerte. Bien, continuemos entonces con Carlos Infantas, quien es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. Usted habló del Ministerio de la Regionalización. La idea es que el proceso o la regionalización es una cuestión de técnica, más que técnica, pero también política, ¿no? Pero es algo sumamente difícil, delicado, que hay que manejarlo con criterio. Es un tema complejo, desde luego. No solo con criterio político, porque lo que se busca es crear regiones que sean productivas, que sean capaces de hacer desarrollo, no regiones que simplemente se dediquen a gastar dinero. Entonces es necesario una instancia con poder, un ministerio. Pero, ¿qué resultados se conseguirían con la creación de un ministerio, en este caso de la regionalización? Lo que se busca es que tenga que haya un liderazgo en la revisión del proceso que va a estar a cargo de este ministerio, que debe estar liderado, encabezado por una persona que sea un especialista en el tema, no simplemente un político. Por ejemplo, en el gobierno anterior, o en el gobierno de Toledo, que estaba Lucho Taís, recuerdo, que fue después secretario general de Perú Posible, hizo un manejo pero absolutamente político. Entonces el tema es que tiene que hacerse un manejo técnico con la finalidad de ir configurando ciertas fuerzas, manejando un poco la opinión pública para ir revisando gradualmente el proceso, ¿no? Eso no se hace en 24 horas. Cada región o macrorregión que se cree a partir de las regiones de ahora, que vienen a ser un paso intermedio, y lo que se busca es crear macrorregiones que sean las verdaderas regiones del Perú, integrando ya no regiones artificialmente creadas que no responden a ningún criterio, sino creando macrorregiones uniendo provincias que tengan afinidades productivas, que tengan un sentimiento compartidos de regionalidad, que tengan una vocación de desarrollo más o menos parecida. Por ejemplo, me imagino la región Achaninca, que podría ser esa región de toda la selva central,
¿no? Que ya ha existido el país de los achanincas. Entonces sería retomar hacer realidad la nueva región concepto, que maneje, ¿no?, toda esa problemática. Bien. Entonces, ese tipo de regiones, esa regionalización bien orientada se manejaría a través del ministerio y evitaríamos que los presidentes regionales estén mendigando de ministro en ministro. Nos ha quedado en el tintero de qué manera se financiaría este ministerio, pero es momento de terminar. Seguramente en otro programa, próximo programa, conversaremos sobre el tema. Queremos agradecer a nuestros invitados, en este caso a Gilmer Reyes, candidato con el número 9 por Perú Posible, a Javier Barreda, candidato también con el número 9 por el Partido Alianza Popular, por la Alianza Electoral, ¿verdad? Y a Carlos Infantas, quien es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. Hemos llegado al final de este programa. Hacemos un corte y luego regresamos.